¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N. Ha salido la primera estrella, ya entramos en la festividad del Rosh Hashanah, así que Shana Tova para toda la comunidad judía en la República Argentina, Shana Tova para todos, por supuesto, que sea un año dulce, bueno y con salud, ni más ni menos que eso, que no es poco, por cierto. Ahora nos metemos de lleno en un programa realmente, creo yo, fascinante en varios aspectos, pero sobre todo en el que tradicionalmente ha sido el eje del trabajo de todos las y los caníbales a partir de lo que es el análisis, el pensamiento crítico y sobre todo la serie de registros que uno puede llevar adelante en función de lo que vemos, de lo que nos rodea, del contexto y también de la coyuntura, tal y como se está desplegando en este mismo momento en materia económica, social, política, judicial también, por cierto. Y en función de eso arrancamos con lo que es el primer elemento, ¿no? Porque si usted me preguntase a mí, bueno, ¿cuál ha sido el hecho político definitivamente de los últimos días? Yo le tendría que decir que ha sido el alegato de Cristina Fernández de Kirchner, el alegato de su defensa en el marco de la causa vialidad. Claro, cuando uno tira de ese hilo, lo que descubre son distintos registros. A esto yo me refería recién. Por un lado, la cuestión quizás más importante, ¿no? Porque estamos dentro de una causa, hay un juicio que se está llevando adelante, están los alegatos de la defensa y en ese contexto el doctor Carlos Veraldi, que hizo uso de lo que es la facultad que tiene para llevar adelante esta defensa y que yo le diría en una primera instancia, en un primer acercamiento a esto que estamos mencionando, bueno, está allí la intención de desarmar cualquier tipo de acusación que haya enhebrado la Fiscalía, ¿no? Los fiscales Mola y Luciani, que los hemos visto, hasta el hartazgo, por supuesto, en distintos medios, y que cuando uno raspa un poquitito en función de las pruebas que han presentado en el marco de esta causa, bueno, uno se encuentra con que hay uno puede decir una especie de show montado, pero que detrás de eso, la verdad es que hay muy poco realmente, por no decir absolutamente nada, por lo menos de lo que tiene que ver con las pruebas, ¿no? Que eso es lo importante en un proceso como este. Ahora, algo de todo esto mencionaba de esta forma el doctor Veraldi. A ver, lo vemos. Y después destruimos, y la palabra es esa, destruimos la hipótesis que la Fiscalía tenía en esta nueva acusación al clasificar las obras investigadas en dos secciones, 34 obras por un lado y 17 obras por el otro, de que el Congreso no tuviera información específica en cada uno de estos bloques. Concretamente, si había alguna diferencia leve en las denominaciones, esto de ninguna manera impedía que esas obras pudiesen ser identificadas. Y en segundo término, y esto es todavía mucho más grave, que la hipótesis de subvaluación de las obras, es decir, decirle al Congreso lo que la obra no valía, en realidad era terminantemente falso, porque esas obras, esas 34 obras, cuando las seguíamos en cada una de las leyes administrativas, veíamos cómo el Congreso le había ido dando presupuestos a cada una de esas obras que duplicaba lo que la Fiscalía decía. El primer registro era lo que marcaba recién el doctor Veraldi, ¿no? Cómo uno podía trazar un derrotero en cada uno de los argumentos que habían sido expuestos por parte de los fiscales y cómo uno podía encontrar, bueno, la inconsistencia en función de lo que había planteado y lo que planteó la última semana la defensa. Ahora, Cristina Fernández de Kirchner, cuyo alegato en función de la defensa tuvo lugar el día viernes, hizo algo más que proponer justamente esto que mencionaba el doctor Veraldi. Cristina Fernández de Kirchner lo que propuso fue directamente que había una violación a las normas de carácter jurídico, tal y como se lo concibe directamente desde el punto de vista de la concepción misma del derecho. Es decir, no solamente fue una clase vinculada a cómo debiera ser y no fue todo un proceso de acusación, sino que además también, y uno entiende en función de su carácter de protagonista y de carácter de, uno podría decir también, de alguien que está siendo acusada y denunciada en un proceso totalmente irregular, bueno, lo que expone es justamente cómo se está violando ese andamiaje de normativas y que realmente uno a veces se pierde, ¿no?, en determinadas cuestiones, pero cómo se violan y además en función de qué. Y esto fue lo que quedó realmente claro. Ahora, la pregunta que hay que hacerse
y que yo me la hacía mientras pensaba este comentario de arranque, es cuáles son los cambios que se están dando al interior de las democracias, ¿no? Porque lo que plantea Cristina Fernández de Kirchner es no solamente que bajo el ecosistema de un sistema representativo, republicano y federal, que es lo que se supone que tenemos, hay cuestiones que no debieran tener lugar, por ejemplo, la violación de lo que es el sistema jurídico, sino que además ese orden que se presupone que tiene que ser ejercido, bueno, muchas veces se vuelve en contra en función de la manipulación que sufra y en función de quién es el objetivo de esa manipulación. Y esto también estuvo presente en la defensa que llevó adelante Cristina Fernández de Kirchner. Yo le preguntaba recién cuáles son los cambios que se están dando al interior de las democracias. ¿Cuál es el cambio que se está dando también en función de lo que hoy representa la justicia para los argentinos y cómo esa justicia muchas veces, bueno, uno podría decir que no es todo lo transparente que debiera ser, que tiene una naturaleza opaca? Y que entonces uno muchas veces desconfía. ¿Por qué? Bueno, porque también empieza a pesar quién es el objeto de ese proceso. Y porque termina desvirtuándose en su propia naturaleza, en función de la naturaleza misma de este proceso judicial. Ahora, ¿es un sistema representativo, republicano y federal el que tiene la Argentina? ¿Es una democracia que se adapta a qué y a quiénes? Y en todo caso, ¿cuáles son los intereses que hay detrás de eso? ¿Acaso uno podría pensar que en un contexto como este, en una coyuntura como la que tenemos, donde está clarísimo que hay muchísimos intereses en juego, muchos de ellos que obedecen a lo que uno podría considerar que es la derecha, o en todo caso sectores concentrados que buscan políticas de carácter neoliberal, pero no tanto, ¿no? Porque siempre el Estado para ellos es, por un lado, mala palabra, pero cuando ellos están en el Estado es bueno porque, claro, pueden manipularlo a su antojo. Y entonces uno se pregunta, ¿qué tipo de democracia reclaman esos sectores? ¿Qué tipo de democracia prefieren? Y en todo caso, ¿qué reproducción? O en todo caso también, ¿qué tipo de reproducción, qué naturaleza tiene esa misma reproducción de los intereses que se va dando una y otra vez? ¿De qué forma se despliegan a lo largo del escenario y de la coyuntura tal y como lo estamos viendo? Ahora, yo le decía que había otros elementos en juego, no solamente el alegato desde el punto de vista técnico, sino también hacia quién iba dirigida la acusación y por qué es Cristina Fernández de Kirchner y no es otro, o no es otra. ¿Por qué es Cristina Fernández de Kirchner? ¿Qué es lo que representa, en todo caso, Cristina Fernández de Kirchner? Y en función de eso también lo que ella misma sostenía en su propio alegato. A ver, vamos a escucharla atentamente en función de este elemento que me parece sustancial. Elegimos el gobierno democrático. La gente elige los gobiernos. La gente elige los gobiernos. Con el limitante del 22, no gobierna ni delibera por sí mismos, sino a través de sus representantes y de las autoridades creadas por esta Constitución. Los tres gobiernos, el que le tocó encabezar a Néstor, el que me tocó encabezar y los que me tocó encabezar a mí, fuimos elegidos por el pueblo. No podemos ser nunca una asociación ilícita. Uno a veces se pregunta si la persecución a Cristina Fernández de Kirchner tiene que ver con lo que muchos referentes de la oposición señalan, que son sus supuestos errores. Lo pongo entre comillas porque me parece que está claro, y aunque sea un lugar común hay que decirlo, que probablemente se la persiga por lo que para algunos son sus errores, pero probablemente para nosotros sean sus aciertos, ¿no? Sus aciertos a lo largo del tiempo, las decisiones que ha tomado, las políticas que se han implementado y lo que ella representa. Entonces, ¿por qué ella y no otro? Bueno, uno podría responder por todo lo que representa y para qué y en función de qué se la persigue. Y también uno podría pensar en función no solamente de disciplinar a otros referentes de la política, sino también en términos de lo que ella representa para esos sectores concentrados que mencionábamos recién, por ejemplo, una barrera natural. ¿A qué? Bueno, a discutir, en todo caso veremos si eso es así o no, a plantear cuáles son los intereses sin tener un interlocutor del otro lado que en todo caso negocie. ¿Para quién? Bueno, para las grandes mayorías en la Argentina que son las más vulneradas sistemáticamente. Entonces, esto representa a Cristina Fernández de Kirchner para grandes sectores de la sociedad, pero sobre todo para aquellos sectores que hoy están pugnando por llevar adelante una agenda de intereses y que de alguna forma le tienen suma desconfianza en función de lo que ha sido su tradición política, las decisiones que ha tomado y las decisiones que podría tomar en un futuro cercano.
Y entonces ahí entra, me da la sensación, un contexto distinto, el entramado internacional. ¿Por qué ahora y por qué no antes? O en todo caso, ¿por qué ahora con una intensidad atroz en esta persecución de carácter judicial? Mire, ahora porque el mundo ha dado un giro realmente impresionante en los últimos meses. Ahora porque la Argentina discute en la gran mesa del reparto de recursos globales, discute cómo se va a repartir a nivel doméstico, pero también a nivel internacional entre las potencias, todo lo que tiene la Argentina en materia de recursos, no solamente la producción de alimentos, que claramente hoy tiene una significación en términos estratégicos muy relevante, sino también todo lo que es la energía, la minería, el litio, los hidrocarburos, todo aquello que hoy tiene un valor en términos relativos mucho más importante que el que tenía en el pasado. Y entonces, claro está, Cristina Fernández de Kirchner representa una forma y una concepción en términos de cómo se distribuye eso, pero además también cuál es el rol que puede tener el Estado en ese reparto sustancial que estamos marcando. Cristina Fernández de Kirchner publicó en las últimas horas también no solamente un tuit, sino además remitió en ese tuit a una carta que tiene un componente especial que quiero compartir con ustedes esta noche. A ver, señor director, si podemos ir revisando algo que anuda perfectamente con esto que estoy señalando. Ahí ustedes tienen, la carta se llama o se titula De penas y olvidos, y me quiero detener en el segundo de los párrafos porque me parece que es el que va bien en la línea de lo que estamos marcando. Dice, lo dicho el viernes en nuestro alegato, las garantías procesales de no ser juzgado 2 veces por el mismo hecho y todas las demás no aplican, dice Cristina, si sos peronista. Para el peronismo, derecho penal de autor. Para el resto, aunque sean delitos contra la vida ocurridos a metros de la Casa Rosada, a plena luz del día y transmitidos en vivo por todos los canales de televisión, absolutamente nadie podía ignorar lo que pasaba. Para ellos, derecho penal liberal con todas las garantías y principios del debido proceso. Bueno, se refería claramente a el expresidente de la Rúa, ¿no? Y el año 2001 y los fatídicos hechos que terminaron con 31 personas fallecidas. Ahora, déjeme agregarle algo más, porque está claro que en la mesa de discusión hay otra cuestión que es central y que los medios nos han presentado, algunos de ellos, de una forma bastante interesada. Claro, hablamos de la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Usted me preguntará, bueno, ¿pero qué tiene que ver la ampliación de la Corte con el reparto de los recursos, con cómo se le ha perseguido a Cristina Fernández de Kirchner, con el resultado que se espera de todo ese proceso judicial y, en todo caso, todo eso mirando hacia adelante? ¿Dónde está la amalgama que cierra un poco lo que es este planteo? Mire, me parece que es sustancial pensar que la Corte Suprema de Justicia es el garante, en primera y última instancia, de que se cumplan los derechos que tienen los argentinos. Y en una especie de carrera, yo le diría, de involución permanente, donde lamentablemente en los últimos años en la Argentina lo que hemos visto es que se van recortando derechos, y donde si uno mira el mundo y nos abocamos a mirar por la ventana, por ejemplo, lo que está pasando en este mismo momento en Italia, uno descubre que el desencanto que existe vinculado a la política tiene que ver también con la falta de derechos o, en todo caso, con las dificultades para lo que se denomina la reproducción material de las condiciones de vida, con poder subsistir, con un salario digno, con todas esas cuestiones que realmente golpean y una y otra vez a la desesperanza en materia de los argentinos. Bueno, me parece que en ese punto tener una justicia independiente, tener una justicia que sea el garante de que esos recursos que tiene la Argentina hoy y que valora el mundo entero se repartan de una forma realmente, uno podría decir, justa, con justicia social. Bueno, la justicia ahí es totalmente fundamental. Una Corte Suprema que dé garantías es realmente importante, y uno podría pensar que con mayor cantidad de miembros, que tengan un carácter federal, que tengan equidad de género entre sus miembros, bueno, quizás eso sería realmente relevante. Pero claro está, a ver, señor director, ¿cómo nos presentan la discusión por la ampliación del número de miembros que podría tener la Corte Suprema de Justicia de la Nación? A ver, cualquiera de las tapas que uno pueda tener allí a mano, por ejemplo esta, ofensiva kirchnerista para ampliar la Corte, buscan la impunidad, dice la oposición.
Bueno, ahí estaba la forma en la cual se encara. Se entiende que detrás de lo que discutimos está siempre, uno podría pensar el mismo argumento, se entiende que los intereses son siempre los mismos y que en todo caso el planteo y tal y como está dado, la persecución a Cristina Fernández de Kirchner, la irregularidad aplicada a todo el proceso, la tradición en materia política que tiene Cristina Fernández de Kirchner y la discusión que hay que dar de aquí en adelante, que todo tiene realmente una consistencia plena cuando uno toma el contexto y no toma elementos aislados, como lo suele presentar muchas veces la prensa. Entonces, en ese punto me parece totalmente relevante discutir cuáles son los mecanismos con los cuales se siente cómodo la derecha, cuáles son los escenarios con los cuales se siente cómodo, cómo un gobierno quizás debilitado, que tuvo que atravesar la pandemia y que después debió atravesar el cambio relativo de precios que trajo la guerra en Ucrania, como un gobierno que no pudo todavía aún hoy fortalecerse en materia financiera, que tiene que negociar permanentemente con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, como un gobierno en esa posición, bueno, uno podría pensar que está en condiciones desventajosas para plantear una discusión y cómo Cristina Fernández de Kirchner representa claramente una mejoría en términos de la expectativa que uno tiene de que eso suceda en un futuro cercano. Y entonces uno entiende allí también, bueno, muchas de las razones por las cuales daría la sensación de que no hay mesa de diálogo posible y que la oposición no se cansa, junto con otros sectores de la sociedad, de asestarle a Cristina Fernández de Kirchner un castigo permanente. Un castigo permanente.